Mi nombre es Valeria Mendoza. Tengo 38 años. Ostento el rango de capitán en el Ejército del Aire y del Espacio de España, adscrita a una unidad conjunta de inteligencia de señales y operaciones especiales en el extranjero. Llevo casi 2 décadas sirviendo a mi país, y durante ese tiempo he caminado por callejones de ciudades cuyo nombre jamás pronunciaré en voz alta, he negociado vidas en dialectos que aprendí de madrugada. Y he extraído a personas que oficialmente no existían de territorios consumidos por el fuego y el polvo. En los archivos más oscuros y encriptados de la inteligencia europea, hay un indicativo que todavía hace que algunos oficiales guarden silencio por respeto: sombra 4. Sin embargo, para las mujeres del club de lectura de mi ciudad natal, y según la historia que mi propia madre se encargó de tejer con una devoción casi artística, yo no era más que un alma perdida. Una mujer rota por las adicciones que malvivía al borde de la indigencia. Incapaz de sostener las riendas de su propia existencia. Para entender cómo llegué a sentarme frente a un tribunal de rostros conocidos que me juzgaban por pecados que jamás cometí, es necesario que viajemos hacia atrás. No al principio de mi vida, porque cuando naces de una mujer que utiliza la maternidad como un accesorio de temporada, el principio es solo un borrador lleno de tachones. Patricia Cárdenas, mi madre, era una brisa inconstante. Un perfume caro que se desvanecía en la escalera, una promesa de fin de semana que siempre se cancelaba por motivos urgentes. Me dejó cuando yo apenas había cumplido 5 años, persiguiendo una vida más brillante, más ruidosa, más libre de las responsabilidades que suponía criar a una niña. Quien realmente me enseñó a caminar por el mundo fue mi abuela, Inés Mendoza. Crecí con ella en A Coruña, Galicia, en una casa antigua cuyas ventanas de madera crujían con los vientos del Atlántico y donde el olor a salitre y a empanada recién horneada lo impregnaba todo. Inés no era una mujer de abrazos asfixiantes ni de palabras vacías. Era la viuda de un farero, una mujer de manos recias y corazón vasto como el océano que veíamos desde el balcón. Ella me enseñó que la dignidad no se negocia. Me enseñó a planchar mis camisas hasta que no quedara una sola arruga, no por vanidad, sino porque el orden exterior, Valeria, es el primer paso para la paz interior. Me enseñó que el silencio no es una ausencia de palabras, ni un vacío que deba asustarnos, el silencio es un santuario. Es el espacio sagrado donde reside nuestra verdadera fuerza, donde escuchamos a nuestra intuición y donde echamos raíces profundas que ninguna tormenta puede arrancar. Recuerdo la tarde gris y cargada de esa melancolía luminosa tan propia de Galicia, en la que a mis 18 años, me senté a su lado frente a la estufa de leña y le dije que quería ingresar en las Fuerzas Armadas. Inés no derramó una sola lágrima de angustia. No intentó disuadirme con miedos prestados. Me miró con sus ojos color ceniza, asintió lentamente y tomó mis manos entre las suyas. Al amanecer del día siguiente, justo antes de que tomara el tren hacia la Academia General del Aire en San Javier, puso un objeto pesado y frío en mi palma. Era un antiguo reloj de bolsillo de plata, mecánico, que había pertenecido a mi abuelo. El cristal estaba un poco rayado, pero el tic-tac era firme, inquebrantable, como el latido de un corazón antiguo. Cerró mis dedos sobre el metal y me susurró: el tiempo solo le pertenece a quien sabe esperarlo. Llévalo contigo y tráemelo de vuelta cuando encuentres tu camino a casa. Ese reloj viajó conmigo durante el brutal periodo de instrucción. Me acompañó en mis primeros destinos en la península, en mis cursos de especialización en inteligencia, y en misiones que me llevaron a pisar arenas extranjeras bajo cielos extraños. Lo llevé en el bolsillo de mi uniforme táctico en Bamako, Malí, en una noche sofocante donde el aire olía a ozono, a tierra quemada y a pólvora. Nunca lo dejé atrás. Era mi ancla. Mi recordatorio de que sin importar cuán oscuro se volviera el mundo exterior, mi valor inherente y mi luz interior permanecían intactos. El verdadero desafío de las operaciones de inteligencia en zonas de conflicto, como el Sahel africano, es que es un trabajo profundamente solitario. No hay desfiles ni medallas prendidas en el pecho ante una multitud que aplaude. Nuestro triunfo es que nada ocurra, que el mundo siga girando sin darse cuenta del abismo que hemos evitado. Trabajamos en la penumbra elaborando informes que solo leerán unas pocas personas sin rostro. Y cuando regresas a casa, cuando la vecina te encuentra en la panadería y te pregunta por tu vida, le ofreces una mentira piadosa, pequeña y aburrida. Soy analista de datos en Vientos del Norte, una consultoría de energías renovables. Esa era mi tapadera legal.
Esa era la narrativa diseñada meticulosamente para proteger redes internacionales, mantener a salvo a nuestros informantes y preservar la seguridad del Estado. Esa misma tapadera, ese necesario velo de discreción, fue lo que Patricia, mi madre, retorció y moldeó para convertirlo en el arma con la que intentaría destruirme. Hay una noche que está grabada en mi memoria, no con dolor, sino con la claridad absoluta de quien sobrevive al fuego. Fue el 3 de octubre, hace unos 4 años. Me encontraba en las afueras de Bamako. La estructura era una antigua fábrica textil abandonada, paredes de adobe desconchado, un techo de uralita que convertía el interior en un horno y demasiados puntos ciegos. Tenía a un agente de campo de una agencia de inteligencia aliada atrapado en ese edificio. Su nombre real no era asunto mío entonces, pero su vida sí. Su tapadera había sido descubierta y la milicia local había cerrado todas las rutas de escape. Yo era la única operadora en un radio de 100 kilómetros con la capacidad y la autorización para intentar una extracción en caliente. El asalto fue rápido y brutal. Recibimos fuego nutrido en la retirada. El impacto llegó cuando estábamos a escasos metros del vehículo blindado de evacuación. Fue un proyectil de alto calibre. Me destrozó la rodilla derecha. La fuerza del golpe me lanzó al suelo, levantando una nube de polvo rojo que me llenó los ojos y la boca. Sentí un desgarro profundo, un dolor cegador que me robó el aliento. Pero en ese momento, la mente opera en un plano superior de supervivencia. Recuerdo haber mirado el reloj de plata de mi abuelo, cuyo tic-tac parecía sincronizarse con mi pulso desbocado. Me puse en pie. No sé cómo, pero lo hice. Cargué con el peso de aquel hombre, lo subí al vehículo y pedí la extracción por radio. Pasé las siguientes semanas en hospitales militares cuyas ubicaciones están clasificadas, sometiéndome a cirugías reconstructivas que me dejaron una cicatriz irregular de 20 centímetros surcando mi pierna derecha y una cojera sutil pero permanente. Esa cojera aparece cuando estoy exhausta, cuando el clima frío de Galicia me cala los huesos, o cuando paso demasiado tiempo de pie. Jamás le hablé a mi familia de Malí. Mantuve mi dolor en privado, honrando el voto de silencio de mi profesión. Vestía pantalones anchos, faldas largas, moviéndome con un cuidado extremo. Esa misma discreción, ese pudor frente a mis heridas, sería descrito más tarde por mi madre, en los cafés del centro de A Coruña, como la prueba irrefutable de que yo intentaba ocultar las marcas de las agujas de mi supuesta adicción. El golpe más devastador de mi vida no provino de una bala enemiga, sino de una llamada telefónica una madrugada de noviembre, hace 18 meses. Inés, mi faro, mi abuela, había fallecido. Un infarto fulminante. Yo estaba desplegada en una misión de monitoreo a miles de kilómetros de distancia. Para cuando los protocolos militares me permitieron un permiso de urgencia, volar a Madrid y conducir hasta A Coruña bajo una lluvia torrencial, Inés llevaba enterrada 2 días. Entré en su casa y el silencio me golpeó con la fuerza de un huracán. Aún olía a su colonia de lavanda, su sillón de mimbre seguía frente a la ventana, mirando al mar. Me dejé caer al suelo de madera y lloré. Lloré con la vulnerabilidad que solo permitimos cuando sabemos que nadie nos mira. No llegué a tiempo para sostener su mano en su último suspiro. Es un dolor con el que he aprendido a convivir, transformándolo con el tiempo en un homenaje a su memoria, pero en aquel momento me rompió. Y fue entonces cuando apareció Patricia. Mi madre se presentó en Galicia envuelta en un aura de luto teatral. No había estado en esa casa en más de 15 años, pero para una mujer cuya autoestima depende de la validación externa y del drama, la muerte de Inés era un escenario demasiado jugoso para dejarlo pasar. Además, Inés, en su infinita sabiduría, me había dejado a mí como única heredera de la casa familiar frente al mar y de sus ahorros de toda la vida, unos 150.000 euros que había guardado con celo. Patricia no tardó en instalarse en la ciudad. En apenas unos meses, se convirtió en la organizadora de eventos solidarios de la parroquia de San Telmo y en la figura más visible de la comunidad. Y con la misma rapidez, comenzó a tejer la red. Me enteré del alcance de su traición a través de pequeñas grietas. Una tía lejana me escribió un mensaje críptico deseándome fuerza para superar mis demonios. Una antigua vecina me cruzó en la calle y me miró con una mezcla de lástima y terror. Finalmente un burofax legal aterrizó en mis manos. Patricia Cárdenas, con el apoyo de su nuevo marido, Arturo,
había iniciado un proceso judicial urgente para solicitar mi incapacitación legal y asumir mi tutela, y por ende el control absoluto de mi patrimonio. El documento citaba pruebas concluyentes de adicción severa a los opiáceos, inestabilidad psiquiátrica y un riesgo inminente para su propia vida. La meticulosidad de su engaño era casi admirable. La foto de un arresto por altercado público que presentó como prueba era, en realidad, una fotografía tomada durante un simulacro de seguridad rutinario en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Un ejercicio donde el personal actúa como sospechoso para evaluar los tiempos de respuesta de la policía militar. En la imagen salgo de paisano, sosteniendo una pizarra, con expresión seria. Patricia la imprimió, la oscureció para darle un aspecto siniestro y la repartió entre el grupo parroquial. Arturo, su marido, un hombre gris cuyo mayor talento era la evasión de conflictos, la respaldaba con su silencio. Había construido un monstruo ficticio a mi medida, y la comunidad entera la compadecía por la cruz que le había tocado llevar. Decía que me habían despedido de Vientos del Norte por robar para pagar mi adicción. Decía que temía que yo vendiera la casa de mi abuela para comprar drogas. Pintó el retrato de una mujer en ruinas. Lo que Patricia no sabía, lo que su mente centrada en sí misma jamás habría podido prever, era que 3 meses antes de que ella lanzara su ataque final, la diócesis había enviado a San Telmo a un nuevo sacerdote de apoyo. Un hombre joven, de mirada serena y movimientos pausados, que había dejado atrás una carrera de 14 años en las redes de inteligencia internacional para buscar la paz en la fe cristiana. Un hombre que ahora se hacía llamar Padre Mateo, pero al que yo había sacado en brazos, sangrando y bajo el fuego cruzado, de una fábrica en ruinas en Bamako. La tarde en que decidí afrontar la emboscada de mi madre, el cielo de A Coruña era de un gris plomizo y la lluvia caía fina, empapando las calles de piedra. Aparqué frente a los salones parroquiales de San Telmo. Podía ver la luz cálida asomando por las ventanas, las mesas dispuestas con manteles de papel, bandejas de empanada, caldo gallego humeante y café. Era una de esas cenas comunitarias que en la superficie destilan hermandad. Sin embargo, un cartel en la puerta rezaba: Vigilia de sanación y apoyo por la familia Cárdenas. Mi propia madre había convocado a toda la congregación para organizar una intervención sorpresa. Quería acorralarme públicamente, utilizar la presión social y la fe de buena gente para doblegarme y forzarme a ingresar en un centro de rehabilitación que ella misma había elegido. Quería usar la vergüenza para destruirme. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi abrigo de lana y acaricié el reloj de plata de mi abuela. El metal estaba frío, pero su peso me recordó quién era yo. Yo no era la víctima de esta historia. Era una mujer adulta, entera, consciente de su valor. Respiré hondo, dejando que el aire húmedo llenara mis pulmones. Acepté el dolor sordo de mi rodilla derecha, lo abracé como parte de mi historia, y abrí la pesada puerta de madera. Al entrar, la cojera se hizo evidente. Mi pierna derecha estaba rígida por el frío y la humedad, y el sonido de mis botas arrastrándose levemente por el suelo de terracota resonó en el silencio repentino del salón. Habría unas 50 personas reunidas en un semicírculo de sillas plegables. Al frente estaba Patricia. Llevaba un chal color esmeralda que resaltaba su palidez estudiada, tenía los ojos estratégicamente enrojecidos y sostenía un dossier en las manos. Arturo estaba sentado en primera fila, con la mirada clavada en sus propios zapatos. El párroco titular, el padre Ignacio, un hombre mayor y de buen corazón pero fácilmente manipulable, estaba de pie junto a ella, sosteniendo un pequeño crucifijo. Patricia fue la primera en reaccionar. Su rostro se iluminó con el brillo febril de quien sabe que el telón acaba de levantarse. «Hija mía. Has venido», exclamó, llevándose una mano al pecho en un gesto digno de una tragedia griega. Su voz temblaba con una tristeza tan perfectamente ensayada que por un segundo casi sentí lástima por ella. Estaba tan atrapada en su propia mentira que había olvidado cómo vivir en la realidad. No respondí. Me mantuve erguida, con la cabeza alta, observando la sala con la calma panorámica que te enseñan en la academia. Vi rostros de compasión, rostros de juicio moral, rostros de morbo. Patricia se volvió hacia su público, levantando el dossier. «Hermanos», comenzó, «esta es Valeria. La niña que di a luz, la mujer que se ha perdido en las sombras de la adicción. He intentado todo. Terapias privadas, ruegos, lágrimas. Pero los opiáceos le han robado el alma.
Hoy os he reunido aquí porque necesito el calor de esta parroquia para salvarle la vida antes de que acabe en la calle, o algo peor. Caminé despacio hacia una silla vacía en el extremo izquierdo de la segunda fila. Me senté con elegancia, cruzando las manos sobre mi regazo, manteniendo mi postura impecable. Mi silencio no era sumisión, era un límite infranqueable. Estaba dándole a mi madre el espacio para que ella misma ahorcara su propia narrativa con la cuerda de sus mentiras. ¿Lo veis?, continuó ella, señalándome. Ni siquiera puede hablar. Está bajo los efectos de esas pastillas. Su mirada está vacía. El padre Ignacio carraspeó, ajustándose las gafas. Valeria, hija, dijo con tono paternal, tu madre nos ha mostrado documentos muy dolorosos. Evaluaciones de una clínica privada en Madrid que sugieren un patrón destructivo. Fotografías de un arresto. Queremos ayudarte. Dios quiere sanarte, pero debes dar el primer paso y aceptar la ayuda. Lo miré fijamente con los ojos llenos de una calma cristalina. ¿Qué documentos exactamente, padre Ignacio?, pregunté. Mi voz era suave, pero tenía la firmeza del acero envuelto en seda. No había temblor ni duda. Solo una claridad asombrosa. El murmullo en la sala cambió. Aquella voz no correspondía al de una mujer drogada y al borde del abismo. Patricia, sintiendo que el control de la escena se le escurría entre los dedos, sacó los papeles de su carpeta y los esparció sobre una mesa auxiliar. Tengo la carta de despido de tu empresa, Vientos del Norte, por hurto. Tengo el informe del doctor Salgado, que certifica tu deterioro cognitivo. Y tengo el registro de tu detención. Eran falsificaciones. Impresiones manipuladas con logotipos robados de Internet, informes médicos estándar rellenados por ella misma. Una obra de teatro macabra destinada a robarme mi dignidad y la herencia de la única mujer que me había amado de verdad. Fue entonces cuando lo vi. En la última fila, apoyado contra la pared de piedra cerca de una de las salidas de emergencia, había un hombre joven, vestido de civil, con un sencillo jersey oscuro. Su postura era la de alguien acostumbrado a leer el peligro en una habitación, hombros relajados pero alerta, peso distribuido equitativamente, ojos analíticos. El padre Mateo. Durante los primeros minutos me había observado desde la distancia, asimilando la extraña situación. Pero cuando caminé hacia la silla, cuando la luz del pasillo iluminó mi rostro y mi forma de caminar, esa cojera específica, compensando el peso sobre la izquierda para proteger la rodilla derecha destruida, vi cómo su cuerpo entero se tensaba. Un micromovimiento imperceptible para cualquiera que no hubiera recibido entrenamiento militar. Mateo se separó de la pared. Caminó por el pasillo central, y su paso no era el de un clérigo buscando apaciguar a las ovejas, era el paso de un operativo entrando en zona caliente. Padre Mateo, dijo Patricia, girándose hacia él con una sonrisa lastimera. Por favor, ayúdeme a convencerla. Háblele del perdón. Mateo no miró a Patricia. Se detuvo a 2 metros de mí. Sus ojos oscuros escanearon mi rostro, bajaron hacia mi pierna derecha ortopédica bajo el pantalón de lana, y luego se posaron en mis manos, donde el cordón de plata del reloj de Inés asomaba entre mis dedos. Señorita, dijo Mateo, y su voz tenía una gravedad que hizo que el salón parroquial entero contuviera la respiración. Tengo una pregunta. Octubre, hace 4 años. Bamako. Distrito Industrial Oeste. La temperatura rondaba los 40 grados. ¿Recuerda qué frecuencia de radio utilizó para solicitar la evacuación sanitaria? El padre Ignacio frunció el ceño. Arturo levantó la vista del suelo por primera vez, confundido. Patricia parpadeó, descolocada. La cincuentena de feligreses se miraron unos a otros, preguntándose por qué el joven cura hablaba en acertijos en lugar de recitar salmos. Sostuve la mirada de Mateo. Sentí una profunda conexión de respeto mutuo, el reconocimiento silencioso de 2 personas que conocen el valor real de la vida. Frecuencia táctica encriptada 156.800 MHz, respondí, mi voz clara y rotunda resonando en las paredes de piedra. El indicativo era sombra 4. Usted tenía una herida de esquirla en el hombro izquierdo y estaba perdiendo mucha sangre. Le apliqué un torniquete improvisado. En el blindado, antes de perder el conocimiento, me dijo que si no salía de allí, le enviara una carta a su hermana en Valencia.
Mateo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Cuando los abrió, estaban brillantes por las lágrimas reprimidas. Asintió una sola vez. Se giró lentamente para enfrentarse a la sala, dándole la espalda a Patricia. La energía en el ambiente había cambiado por completo, el aire se había vuelto eléctrico. Hermanos, dijo Mateo, su voz ahora proyectada con una autoridad incuestionable. Esta mujer que tenéis sentada aquí no es una adicta. No es una delincuente ni una enferma incapaz de cuidar de sí misma. Señaló los papeles falsos sobre la mesa de Patricia. Esa fotografía no es de una ficha policial real. Es de un simulacro de seguridad militar de alto nivel. Yo mismo he pasado por ellos. Y esos documentos médicos son un fraude absoluto. Patricia soltó una carcajada nerviosa, aguda y estridente. ¿Pero qué barbaridad está diciendo? Está confundido. Es mi hija, yo la conozco mejor que nadie. Silencio. Ordenó Mateo y la palabra restalló como un látigo. Miró al padre Ignacio, luego a los feligreses. Hace 4 años, mi vida dependía de una operación encubierta en África Occidental. Fui emboscado. Estaba a punto de morir en una fábrica abandonada. Una operadora de las fuerzas especiales entró allí sola. Recibió el impacto de una bala de gran calibre que le destrozó la rodilla derecha para poder sacarme a mí. Me cargó sobre sus hombros mientras se desangraba. Ella salvó mi vida a costa de su propio cuerpo. Esa operadora era el capitán Valeria Mendoza. La mujer a la que hoy estáis humillando basándoos en mentiras. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Ensordecedor. Era el sonido de 50 realidades rompiéndose al mismo tiempo. La mujer de la tercera fila que antes me miraba con lástima, ahora se cubría la boca con ambas manos, escandalizada. El padre Ignacio dejó el crucifijo sobre la mesa, sus manos temblando, y miró a Patricia con un horror creciente. Mateo metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono móvil, mostrándolo a la sala. Ayer, cuando vi los panfletos que la señora Cárdenas estaba distribuyendo en la parroquia, vi el logotipo de Vientos del Norte. Reconocí de inmediato que era una empresa pantalla gubernamental. Hice un par de llamadas a mis antiguos superiores en Madrid. Al imprimir y repartir estos documentos falsificados con ese nombre, la señora Cárdenas ha cometido un delito federal de falsedad documental y ha estado a punto de comprometer la seguridad de una red de inteligencia activa en el extranjero. Hoy mismo el Ministerio de Defensa ha iniciado una querella penal contra ella. El color abandonó el rostro de Patricia. Parecía que iba a desmayarse. Retrocedió un paso y chocó contra la mesa auxiliar. Los documentos falsos que había creado con tanto esmero resbalaron y cayeron al suelo, dispersándose por las baldosas de terracota como hojas muertas. Arturo se levantó de un salto, aterrorizado, alejándose de ella como si de repente estuviera hecha de fuego. Yo solo quería ayudarla, balbuceó Patricia. Su voz era ahora un hilo fino y ridículo. Me puse en pie. El dolor en la rodilla estaba ahí, pulsante, real, pero no me importaba. Di 2 pasos hacia el frente. No sentía ira. Para sentir ira, tienes que albergar alguna expectativa de que la otra persona actúe con integridad, y yo había soltado esa ilusión hace muchos años. Lo que sentía era una profunda y absoluta claridad. Estaba presenciando el colapso final de un castillo de naipes construido sobre el ego y el resentimiento. No, Patricia, le dije, mirándola directamente a los ojos. Mi voz era cálida, casi compasiva, y eso la aterró más que si le hubiera gritado. No querías ayudarme. Querías que estuviera rota para poder sentirte tú completa. Te fuiste cuando yo era pequeña porque la vida te parecía aburrida. Y cuando la abuela Inés murió, dejándome a mí la casa en la que ella me crió con tanto amor, no pudiste soportar que yo hubiera florecido sin ti. Necesitabas destruirme, declararme loca, para quedarte con el dinero y, sobre todo, para ser la mártir trágica en esta obra de teatro que has montado. Saqué el reloj de plata del bolsillo y lo sostuve en alto, dejando que la luz iluminara el metal desgastado. Inés me dio esto. Me enseñó el valor del tiempo, el valor de la verdad y el poder de mantenerse firme en la tormenta. Yo he luchado en guerras reales, Patricia. He visto lo peor de la humanidad.
Y te aseguro que tus pequeñas mentiras de parroquia no tienen el poder de romperme. Miré a la congregación. A las personas buenas pero crédulas que habían sido manipuladas. No os guardo rencor, les dije con sinceridad. Es fácil creer en una mentira cuando está envuelta en las lágrimas de una madre. Pero a partir de hoy, esta farsa se ha terminado. Me giré hacia el padre Mateo. Le dediqué una sonrisa suave, llena de gratitud. Él asintió, llevándose la mano derecha al corazón en un saludo silencioso y lleno de reverencia. No esperé a escuchar las excusas del padre Ignacio, ni los sollozos histéricos en los que Patricia estalló cuando comprendió las consecuencias legales inminentes que se cernían sobre ella. Di media vuelta y caminé hacia la pesada puerta de madera. Cada paso era firme. Mi cojera no era un símbolo de debilidad, sino la firma de mi coraje. Los días que siguieron transcurrieron con la precisión de un mecanismo bien engrasado. La maquinaria legal del Estado español no es benevolente con quienes exponen, aunque sea por ignorancia y malicia, operaciones de seguridad nacional. El juzgado desestimó de inmediato la petición de incapacitación legal que Patricia había presentado. Posteriormente la Fiscalía abrió diligencias contra ella por falsificación de documento público, fraude procesal e intento de estafa agravada por intentar usurpar la herencia de mi abuela. Arturo, demostrando la cobardía que siempre lo caracterizó, llegó a un acuerdo con el fiscal, testificando en contra de Patricia a cambio de librarse de la prisión. Patricia fue condenada a trabajos comunitarios y al pago de una multa astronómica, además de imponérsele una orden de alejamiento que me garantizaba la paz absoluta. Tuvo que marcharse de A Coruña, repudiada por la misma comunidad de San Telmo que días antes la idolatraba. Nunca volví a saber de ella. Y por primera vez en mi vida, no sentí el peso de su ausencia, sino la ligereza del espacio que había dejado libre. A veces, la verdadera sanación no consiste en arreglar una relación rota, sino en tener el valor de alejarse de ella con amor propio y sin culpa. Aprender a establecer límites saludables es el acto de compasión más grande que podemos regalarnos a nosotros mismos. Hoy sigo sirviendo a mi país desde una división analítica, donde mi rodilla no importa, pero mi experiencia salva vidas cada día. Vivo en la casa de A Coruña, frente al mar. He restaurado las ventanas de madera y he plantado hortensias en el jardín, tal y como le gustaban a Inés. En las tardes de lluvia, cuando el viento del Atlántico ruge contra los cristales, enciendo un fuego en la estufa de leña. Me preparo una taza de té, me siento en el sillón de mimbre y saco el viejo reloj de plata de mi bolsillo. Escucho su tic-tac constante. Miro la cicatriz de mi pierna derecha y ya no veo dolor. Veo mapas de lugares lejanos, veo la vida de un hombre bueno que ahora ayuda a otros, veo la resiliencia de una niña que aprendió a ser su propia heroína. He perdonado a mi madre no para eximirla de su responsabilidad, sino para liberar mi propio corazón del veneno del rencor. El tiempo solo le pertenece a quien sabe esperarlo, decía mi abuela. Y yo por fin, he aprendido a habitar mi propio tiempo en paz, enraizada en mi verdad, iluminada por el faro de mi propio silencio.